Hoy vamos a ver a Leonor de Aquitania, la historia de los juglares, los trovadores y las cortes de amor, la cultura cortesana francesa. La vez pasada estábamos viendo las cruzadas en forma, ya, cómo se sacudió el mundo con las guerras santas y cómo el mundo allende el Mediterráneo, el mundo de las tierras de los que votaron fue el Islam, con toda su civilización se va a ver agredido, invadido por este fervor religioso. Y estábamos viendo los personajes y todo lo que va a suceder. Las consecuencias de las cruzadas van a ser inmensas. Ellas en sí mismas, como campañas bélicas, no van a llegar muy lejos. En la primera se toman Jerusalén, en la segunda no se ponen de acuerdo y finalmente eso no llega a nada. En la tercera pierden Jerusalén ante la figura majestuosa e impresionante de Salah al-Din, Saladino, el futuro forjador del imaginario de los árabes. Y de ahí para adelante tratan de recuperarlo y no lo van a lograr. O sea que el objetivo fundamental no es que se consiga lo que llaman que se consiga, pero este agite, este batido de pueblos en el fulgor de un fervor religioso, va a producir una cantidad de cosas adicionales a ellas. Una es el contacto entre Oriente y Occidente, que se había visto interrumpido por mucho tiempo. Es el momento en que entran las traducciones de Aristóteles, en que van a conocer una cantidad de historia de los pueblos de Oriente, que a través de este brutal choque se filtra. Y es también en esa época donde va a surgir, y también con este contacto, donde se va a dar uno de los fenómenos más emocionantes del panorama sentimental de la historia: el amor romántico en Occidente a través de la mítica figura de Leonor de Aquitania, una de nuestras grandes invitadas hoy en Historia del Mundo. Resulta que la cosa viene con una serie de complicaciones, porque en Francia hay problemas graves. El rey Capeto, Luis VI, tiene el problema de que los ducados son más poderosos que su propia figura de rey. El ducado de Aquitania, el ducado de Normandía, el ducado de Anjou son más poderosos que su reinado. Y entonces tiene que ver cómo logra lidiar con estos poderes tan amenazantes. Pero lo que hace la cosa realmente complicada y grave es que el duque de Normandía es rey de Inglaterra. Habíamos dicho que los normandos son los que van a acuñar la historia de Inglaterra y Francia y las van a volver una especie de siameses unidos por la barriga, a pesar de que los separe el paso de Calais. ¿Por qué? Y esto además va a determinar el idioma, la cantidad de similitudes que hay en vocablos entre el inglés y el francés. Es que resulta que el duque de Normandía se considera con derecho al trono inglés y se vuelve, desde el momento en que Guillermo el Conquistador invadió la isla de los ingleses de Gran Bretaña. En ese momento
la historia de estos dos pueblos queda entrelazada. Inclusive la última vez que alguien le puso una mano encima a los ingleses, la última vez que alguien los invadió fue Guillermo el Conquistador, y esto fue hace mucho tiempo. De ahí en adelante esto no les va a volver a suceder a un costo increíble, nadie les va a volver a meter la mano a los ingleses, pero Guillermo el Conquistador sí llegó allá. Entonces quiere decir que esta Normandía, que era el territorio que habíamos visto que se le había dado a los antiguos vikingos con tal que dejaran en paz a los francos, se va a volver un super recontraducado, y de lo super recontraducado que se va a volver, de lo poderoso que se va a volver, el duque de Normandía es rey de Inglaterra. Entonces, si el duque de Normandía es rey de Inglaterra, es más poderoso que el rey de Francia, y esto lo pone en una situación sumamente complicada. Entonces el rey de Francia, digamos, todavía no existe Francia, pero el rey de la dinastía de los Capetos, que está intentando gobernar con unos poderes locales gigantescos, decide hacer una jugada a ver si logra fortalecer sus tierras frente al increíble poder de Normandía. Lo que hace es casar a su hijo con Leonor de Aquitania, para establecer una alianza con Aquitania y a ver si ahí logra, digamos, crear un nuevo equilibrio de fuerzas con respecto al poder que en ese momento tiene Normandía. Entonces se va a casar con ella, y Leonor de Aquitania es un personaje que uno no se imagina en la historia. Este personaje, ella sí quiere ir a las cruzadas. Hay quienes dicen que fue obligada, hay quienes dicen que no, que ella era la más fanática de ir a la cruzada y que ella quería que su esposo fuera a las cruzadas y se lo llevó. La primera cruzada era una cruzada papal, porque esa fue la que impulsó Urbano II. La segunda cruzada ya tiene a los reyes y la tercera también va a tener a los reyes. Esta segunda cruzada, que es la que finalmente no logra su objetivo, porque no logra llegar, no logra concretarse, pero sí entra en el contacto. Ahí es donde va Leonor de Aquitania. Entonces Leonor de Aquitania va a entrar en contacto con los sufis al relacionarse con, aunque sea de la manera tan brutal como lo hicieron, con la gente del Oriente. Los sufis, como lo hemos dicho en muchas ocasiones cuando hemos hablado del Islam, cuando hemos hablado de la India, cuando hemos hablado de Irán, son esta secta del antiguo Irán que cree que el mundo, considera el mundo como un océano de amor cósmico, y considera que el amor es un conocimiento, y que el conocimiento del amor es el que hace que las madres conozcan a los hijos, que los amantes se conozcan entre sí, que los amigos se conozcan a través de las miradas, y es un amor del que todos participamos, pero que en realidad es una forma de una energía cósmica que es el amor a la divinidad, el amor a Alá en el caso de los sufis, y que se expresa a través del éxtasis de la danza y de la música, y que se convierte en una energía que fluye entre todos los seres humanos y entre todos los seres vivos, entre los animales y las plantas, y que es lo que rodea al planeta, y que es lo que en últimas hace que los actos humanos tengan un sentido, que es el conocimiento del amor. Esta forma de espiritualidad elevadísima, que es la que tienen los sufis, la va a conocer Leonor de Aquitania. También van a conocer a la secta de los asesinos, también van a conocer un montón más de cosas, pero esto es una de las influencias que va a llegar a través de las cruzadas. Ella, a su vez, es una mujer que viene de una cultura provenzal, y la cultura provenzal es el sur de Francia, y esa cultura provenzal ella la va a llevar al norte, y esta mezcla del contacto con los sufís y de la cultura provenzal va a crear una nueva forma de entender el mundo y de entender la mujer, que es el amor romántico. La historia de los sufís se transforma en su llegada a Francia a través de la figura de esta mujer en el amor romántico, y el amor romántico empieza a inundar todos los espacios del medioevo, llenándolos con un perfume y un aroma que de ahí en adelante estará presente en toda concepción del amor y de los sentimientos más profundos, aún hoy hasta nuestros días.
Ammarime doloros ejemplo di umanura che non degno sire dammi vai mai che vi non fa paura ed è morso di me ma io desiro os lo racconto. Por un lado, Leonor de Aquitania es una figura que representa todo este concepto del amor, y por otro lado es una figura muy turbulenta a nivel geopolítico, porque a nivel geopolítico ella se va a divorciar del rey de Francia porque considera que el tipo no tiene la suficiente adrenalina y lo suficiente empuje para poder enfrentar su destino de rey, de caballero y de cruzado, y rey de Inglaterra con el que ella se casa después, que es duque de Normandía, y Leonor de Aquitania, y lo hace ni más ni menos que Peter O'Toole y Katharine Hepburn. Y del matrimonio de estos dos es que van a nacer Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra y Geoffrey Godofredo. Entonces la historia se traslada de un lado al otro. Entonces ella, desde el punto de vista político, es candela pura, porque logra armar unos líos, la cosa más impresionante, revolviendo los poderes que están tratando de equilibrarse a través de su figura. Entonces, un lado está, digamos, como este atravesado de la historia de Inglaterra con Francia a través de la figura de ella y a través de este doble carácter de duque de Normandía en Francia y rey de Inglaterra, que tiene la misma persona, que es el duque de Normandía. Entonces eso, digamos, por un lado, y entre bambalinas las conspiraciones que ella va a hacer contra su mismo esposo, apoyada por el antiguo ex, y contra su ex, apoyada por el esposo. Mejor dicho, esta mujer es tenacísima si usted la ve desde el punto de vista de todas las malabares que hace con la política y con los poderes de su tiempo. Pero si usted la ve desde el punto de vista de las cortes de amor, la historia sí es de suspiros. Porque es que con la época de las caballerías y de los caballeros y todo eso se han creado las gestas, o sea, las historias de las luchas de los caballeros, sus grandes batallas y sus heroísmos. Y una de las primeras gestas que se había creado, que es muy muy importante, es la canción de Rolando, que es la historia de un personaje que durante la época de Carlomagno estuvo combatiendo contra los vascos y en los Pirineos le dieron una derrota enorme. El tipo se llamaba Rolando. Eso ocurrió. La historia míticamente ocurre en tiempos de Carlomagno, 2 siglos antes de las historias que estamos contando ahorita, pero con el fervor de las cruzadas, esta historia la reinterpretan. Entonces ya no es contra los vascos, porque los vascos también eran cristianos, sino contra los musulmanes. Entonces se habla de un hombre que cada uno de esos caballeros que estaban cubriendo la retaguardia de los ejércitos de Carlomagno peleó contra 1000 musulmanes, pero Rolando peleó contra 10.000. Y cuando los derrotan de una manera tan heroica que hasta la derrota tiene sabor de gloria. Esta canción de Rolando va a exacerbar el espíritu francés en tiempo de la cruzada y va a empezar a crear un primer imaginario de lo que sería Francia. Una primera forma de sentirse orgulloso en torno a algo, a la figura de la canción de Rolando. Estas historias de batallas y de caballeros son las gestas, y es una parte de lo que se ha producido en la Edad Media, que es toda la literatura medieval, ¿sí? Pero, paralelamente a eso, hay otro fenómeno que es el que tiene que ver con Leonor de Aquitania, y ese fenómeno son los juglares y los trovadores. Resulta que las mujeres llevan mucho tiempo solas, mucho, porque todo el mundo, todos los hombres en las cruzadas y en los castillos y todo, y ellas se han ido poco a poco convirtiendo en señoras en propiedad de su castillo, porque no hay sujeto, no es que el hombre está todavía, todo el tiempo está guerreando y tropeleando. Entonces, la cultura provenzal, que era la del sur de Francia, y el espíritu sufi, en la figura de Leonor de Aquitania, van a traer una nueva mirada, que es la mirada de las cortes de amor. En estas cortes, los trovadores y los juglares
están yendo de un castillo a otro cantando, llevando sus poemas, llevando sus historias, y se va creando alrededor de la dama toda una cultura de la corte, una cultura cortesana a través de ella. Leonor de Aquitania va a crear los tribunales del amor. Y los tribunales del amor eran lugares a donde aquellas personas que tenían el corazón roto acudían, él y ella, ante el tribunal del amor, para explicar la razón del dolor de su alma, y que el tribunal fallara a favor o en contra de quien el tribunal considerara que había roto el corazón del otro. Con esto usted tenía un fallo, y ese fallo pues es una chéveridad porque le ahorra a usted 10 años de preguntas que si yo hubiera hecho, que por qué me hizo, que yo no sabía, que yo que me iba a imaginar, ¿sí? Y todo, mejor dicho, le quita lo más violento de la tusa, que es no saber por qué le pasó lo que le pasó, ¿sí? O sea, miles de boleros se irían en el siglo XX tratando de explicar lo que un fallo del Tribunal del Amor rapidito le decía a usted para tranquilidad de su propio corazón. Entonces se van creando los tribunales del amor, los trovadores, se van creando los juglares y todo un mundo alrededor de la señora del castillo. Y esta es la figura que ella va a representar. Como los matrimonios son arreglados, son pactos de tierras, ducados, familias, o sea, son un tema de poder. La gente se casa por poder en términos generales. El amor no está incluido en el pacto de poder. Entonces el amor se vuelve así como clandestino, como subversivo, porque no está contenido dentro del matrimonio como institución en el momento del medioevo. Y empieza a aparecer una figura física y literaria que consiste en cortejar a una mujer casada. Esa mujer casada lleva mucho tiempo sola en ese castillo. Y es una mujer maravillosa que tiene toda una corte a su alrededor. La gracia de cortejar a la mujer casada es que si el marido llega, es poco probable que lo haga, pero si el marido llega, lo mata, con toda seguridad. Entonces la trepada en esa torre, para irle a mirar los ojitos a esta mujer que está en lo alto del castillo, con el gravísimo peligro de que el marido pueda volver con todo y sus caballeros, y lo ensarte en el intento, produce un nivel de aventura, fervor y vértigo que hace que esto se convierta en una figura romántica. Entonces empiezan a darse como unas relaciones transversales, laterales, subterfugias, que no están contenidos en ninguno de las instituciones del momento, sino que es un amor que va corriendo por los rincones, que está plagado de dificultades, que está esperando una mirada furtiva, un indicador de un sí que le permita al caballero creer que ahí hay una oportunidad de parte de su dama. Es el amor que también se convierte en suspiros, en personas que con una sola mirada quedaron prendadas la una de la otra y van a estar de ahí en adelante suspirando y anhelando por volver a encontrar esa mirada furtiva que los ha dejado tan supremamente fantasiosos, anhelantes, desasosegados y a la vez encantados solo con volver a encontrar esos ojos. Es el ambiente de la cultura provenzal. Es el tiempo de la cultura de los trovadores. A esto le están cantando los trovadores. Las historias de los juglares y los trovadores versan sobre estos anhelos del corazón que empiezan a esparcirse por los castillos de Francia. Sirventes farai dal viaggio ma gent sono ritardati fai mai silenzi potesse pensare che n'avrei malvolenzo car fa sirventes del far malapres del rumo che scava della descatenza moris tut ben rum sembra su aveva mai tu già morto e io non sapevo cardenesti io torto che la salva sì rumo sarà la porto
per camargo ben, l'estiu e d'hivern, qui sec vostre estel, guardiables l'emporto dins el foc, dins el. Son sentimientos extremos los que se encantan y los que se cantan en estas trovas. Entonces va desde la desolación terrible, cuando veo la alondra que mueve de alegría sus alas contra el rayo del sol y que se olvida y se deja caer por la dulzura que le entra en el corazón, ay, entonces siento tal envidia por cualquiera que vea alegre, que me admira tanto como al instante el corazón no se me funde de deseo. Ay, desdichado, creía saber tanto del amor y sé tan poco, pues no puedo abstenerme de amar a aquella de la que no tendré beneficios. Me ha quitado el corazón, y a mí y a sí misma y a todo el mundo. Cuando se fue no me dejó nada sino deseo y corazón anhelante. Yo ya no tuve dominio de mí, no fui mío desde el momento en que me dejó mirar en sus ojos, en un espejo que me agrada mucho, espejo desde que te miré en ti. Me han matado los profundos suspiros, de modo que me perdí igual que se perdió el hermoso narciso en la fuente. Esto en el caso de la desgracia, pero en el otro también. Tengo mi corazón tan lleno de alegría, que todo me lo transforma. El frío me parece una flor blanca y amarilla, pues el viento, la lluvia me crece de la felicidad, por lo que mi mérito aumenta y sube, mi canto mejora. Tengo en el corazón tanto amor, tanto gozo y tanta dulzura, que el hielo me parece flor y la nieve hierba. Puedo ir sin vestido, desnudo de camisa, pues el amor puro me da la fuerza contra la fría brisa. Pero está loco quien se excede y no se comporta como es debido. Por eso he tenido cuidado conmigo desde que requerí del amor a la más bella, de la que espero tal honor. En vez de su riqueza no quiero tener a Pisa. Entonces, son historias de provenzales. Ahora, ¿por qué esto se va a volver tan importante? Es que la gente, por un lado, está embrujada con el amor, pero es que además la gente no sabe leer. Entonces, no, en ese momento la gente no tiene acceso a los libros, no ve que están encerrados en las abadías y solamente los están pudiendo mirar los copistas. La gente del común no tiene acceso a la palabra escrita. Entonces, lo que va pasando es que la gente va cantando, los trovadores van llegando y van cantando sus trovas, interpretan su música, componen poemas. Los hay también, juglares y trovadores también. Pueden ser personajes del circo que juegan con monos, que hacen malabares, que hacen actos de fuego, todas las ferias que uno ve. Entonces, en ese momento se está dando todo un mundo itinerante que va de un lado al otro, que se va moviendo de un castillo al otro. Entonces los hombres llegan los juglares, llegan los trovadores que llevan esta cultura provenzal y se van a quedar en el castillo el tiempo que la señora los alimente, les dé confort, les dé refugio, les permita estar allá. ¿De qué van a vivir los juglares y los trovadores? Del encanto. Ellos no más de divinos. Entonces, ya en esta época no existen las cortes de amor, ni los juglares, ni los trovadores. Pero hombres que vivan exclusivamente de su encanto todavía se estilan. Eso no se acabaron con las épocas del medioevo. Entonces, en esa época ellos iban y de la dulzura de sus versos y de la interpretación de su vihuela y de todos sus instrumentos dependía el que las mujeres permitieran que ellos estuvieran allá. Toda esta historia de la cultura de las cortes de amor le va a dar una nueva forma de vida a las mujeres. La historia de las mujeres en la Edad Media es harta y maluca, porque a la primera parte de la Edad Media, las etapas de la Edad Media se llaman al revés de lo que uno hubiera creído. La Alta Edad Media es el comienzo, la primera parte, cuando se desbarata Roma y bajan los bárbaros y todo eso. La Baja Edad Media es cuando se va a acabar, ya cuando se acerca al Renacimiento. Entonces, en el comienzo de la Edad Media, la situación de la mujer es infame, es poco más o menos que un animal.
y para lo único que sirve es para tener bebés, y las ponen a tener hijos, como a sacarles crías desde los 14 años, de manera que tenían 13 hijos, y ya cuando eran mujeres adultas estaban desbaratadas, porque era para lo único que la sociedad las estimaba en esa época. Con el tema de las cortes de amor, con el tiempo que llevan los hombres guerreando en todo este tema de las cruzadas y los caballeros y los ducados y los condados, la mujer empieza a adquirir la propiedad, digamos, el control del castillo, porque sencillamente ella es la que está ahí. Y eso es lo que les digo, que se va formando toda una corte alrededor de estas damas. Y el cortejarlas empieza a mostrar, a partir de la llegada del concepto del amor romántico, que no se trataba de coger a las mujeres de las mechas y echarlas para adentro, sino que había que seducirlas mediante suspiros, mediante versos, mediante toda clase de embrujos y de encantamientos, para obtener de ellas favores que muchas veces ponían en jaque su virtud y otras veces la vida del caballero que a tales honores aspirara. Entonces ahí cambia radicalmente la situación de la mujer, porque ya empieza a tener un estatus, una importancia y un lugar. Estas son parte de las cosas que representa Leonor de Aquitania, ese cambio de estatus en el concepto de la mujer en el medioevo, que arrancó en pésimas condiciones y que ya va cogiendo por lo menos una importancia dentro de la estructura social. Entonces van llegando los trovadores, y resulta que los trovadores empiezan a cantar ya no en latín, sino que empiezan a cantar en las lenguas de los diferentes lugares, en lenguas provenzales, en lenguas, cada uno de estos lugares tiene una lengua que se va desarrollando. Una de las cosas más importantes de la Edad Media es que ahí es donde se van a desarrollar los idiomas. Es ahí donde va a surgir el inglés, que tiene una profunda influencia de Anjou. Y es ahí donde va a surgir, en cada una de estas provincias y de estos ducados hay un idioma, hay una lengua que está surgiendo. Pero la más importante es la de París, y la de París es la lengua que en el futuro va a ser el francés. O sea, se van formando. ¿Por qué? Porque ya al perderse el contacto con los textos escritos que están en latín, al hacerse un tema de tradición oral, la tradición oral es en la lengua que la gente normalmente habla. Y esto de hacerlo en la lengua que normalmente la gente habla va a hacer que se vaya configurando la estructura de lo que más adelante va a ser un idioma. Y es donde van saliendo el francés y donde va saliendo el inglés. Y de lo que va a ser la literatura árabe en la península ibérica con el latín, va a ir formándose algo que se va a conocer lentamente por entre los versos que en ese entonces se llamaban segels y muaxajals. Va a salir algo que en el futuro va a ser el español, el castellano y el español, que también se va a formar, pero a partir de lo árabe y lo latino. Por eso es que el idioma español tiene 3000 vocablos árabes, porque el árabe es una matriz. Pero eso está sucediendo en España. En Francia se están buscando los diferentes lenguajes locales que se van alejando cada vez más del latín. El latín es la base, por eso lo llamamos la lengua romances. El latín es de donde viene todo. Pero derivado del latín va saliendo el italiano, va saliendo el español, va saliendo el francés, va saliendo el inglés. Es una lengua europea, nórdica, pero también tiene una base de latín muy fuerte por la presencia romana. Allá no es una lengua romance, porque las lenguas romances son el rumano, el italiano, el catalán, el francés, el español, sí, o sea, las que vienen de fuente directa, pero tiene una profunda influencia del latín por la presencia romana allá. El asunto es que las lenguas se van formando, y estos trovadores y estos juglares tienen un papel importantísimo en la formación de las lenguas, y se van saliendo de la estructura de lo que antes era la lengua oficial y se van convirtiendo en esto, en todas las diferentes formaciones de los idiomas. Entonces, alrededor de las cortes de amor, con todo lo encantadoras, con todo lo preciosas y con todo su hálito romántico, se están creando profundas transformaciones en la vida de las mujeres, en la vida de las lenguas, en la vida de la literatura. Las gestas cantan a los caballeros, los trovadores cantan al amor. Y más adelante, entre unas y otras,
entre las gestas de los caballeros y las historias de amor es que se nos va a intoxicar Don Quijote en España y va a salir enloquecido buscando estos caballeros andantes cuando ya esta época se haya perdido para siempre, haya quedado en el olvido y ya estén en otra vuelta, y por eso es que él va a quedar loco, porque se va a intoxicar de leer todas estas historias que en este momento se estaban contando en las cortes. Los sufis decían que el mundo era un fluido de energía y que todos éramos susceptibles de sentirla y de expresarla. Entonces esas energías se van convirtiendo en este amor subterfugio que se puede detonar en cualquier parte, en el cualquier momento, con una sola mirada, con un solo suspiro, con una sola pestañada, que en un momento de descuido se pueda producir entre un caballero y una dama en una situación inesperada. De gens de toute nation et de toute condition, que c'est une trop grande merveille. N'y a nul qui ne s'appareille de torchier Frauvel doucement. Es en este espíritu donde surge la famosa historia de Abelardo y Eloísa, porque estas épocas están compuestas de amores prohibidos, de amores imposibles, de amores subterfugios, de amores clandestinos, de suspiros gigantescos, de historias que podrían llegar a ser o no. O sea, todo lo que es la estructura de lo que actualmente se considera el romanticismo en el amor. Todo lo que más adelante es el espíritu del bolero, todo lo que tiene que ver con los pañuelos bordados, los abanicos, lo que tiene que ver con los gestos, con los ademanes, con las miradas que matan, con los velos que ocultan, con los cabellos dorados, todo eso viene de esta época. Entonces la historia de Abelardo y Eloísa pues es una historia típica de esta época, porque Abelardo era un profesor, un ilustrado, y es el primer hombre que empieza a fundamentar sus argumentos en la razón en una época en que el conocimiento se avalaba solamente a través de la autoridad. Todo el mundo citaba a una autoridad anterior a él para darle credibilidad a sus palabras. Así se estancaban muchas ideas. Entonces lo que hacía Abelardo era citar interminablemente autoridades para demostrar que eso no probaba absolutamente nada, ni añadía ningún tipo de veracidad o de solidez a su argumento, porque él apelaba a la razón. La razón estaba lejísimos de imponerse en esa época, pero lejísimos. Sin embargo, él ya apuntaba a esta forma de entender el conocimiento, que luego marcaría la historia de Francia y hoy a Occidente. Por eso lo llaman un precursor de la modernidad como forma de pensamiento. Entonces el tipo era un duro, pero era arrogante, gustaba de humillar a los demás, no tenía mucho en cuenta los sentimientos de los otros y se ganó una mano de enemigos, la cosa más impresionante, por el tonito que manejaba. Este personaje, así de recio y así de pilo, era el preceptor de una mujer a quien le daba clases, lo cual además era bien extraño porque el acceso de las mujeres al conocimiento ha sido una de las luchas más largas de todas, sí, porque no era una cosa que se pudiera hacer con facilidad, pero él tenía una preceptora que era una mujer 20 años menor que él tenía 40 y ella 20, que se llamaba Eloísa. Eloísa era una mujer brillante, una mujer con un intelecto gigantesco, que es de las cosas más complicadas que le podía pasar a una mujer en la Edad Media. Ocho, antes del siglo XX esto era un camello.
realmente, porque fue de las cosas que se conquistó de la manera más dura: el derecho a la educación, el derecho al conocimiento, el derecho al acceso a los libros, porque no se les admitía en las universidades, era una cosa muy complicada. El asunto es que ella y él se van a encontrar en la mente, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en la totalidad del amor, y se van a pegar una enamorada, la cosa más impresionante. Y en aquella época donde todas las cosas eran tan complicadas, ella va a tener un hijo de él, y esto pues era una transgresión a toda la moral de la época. Habíamos hablado de cómo las mujeres estaban de todas maneras cambiando de estatus, porque en la época en que el celibato se convirtió en un mandato de la iglesia y en un dogma, la mujer se convirtió en una enemiga del celibato, porque precisamente la clausura de su mundo material que significaban los votos de castidad en los monjes. Entonces de ahí fue que se les empezó a ocurrir que los enemigos del hombre era el mundo, la mujer, el demonio y la carne. Entonces, mejor dicho, ahí fue cuando se complicó la vida para las mujeres en un gran sentido. Entonces, gravitando este tipo de pensamiento, ¿sí? Y en esta, o sea, al mismo tiempo que se va formando esta idea de la mujer como pecado, como deseo prohibido, también está creándose esta contracorriente del amor romántico, en donde es precisamente eso lo que le da sabor a la vida. Entonces la iglesia, que no podía como mantener esto, cogerlo por ningún lado, decía que los trovadores eran seres frívolos, que lo que hacían era alejar a la gente de los rezos y que por lo tanto ayudaban al demonio a entrar en las tentaciones de la carne y del alma. Entonces aquí había, digamos, como una especie de cruce entre la moral medieval eclesiástica, ¿sí?, y todo lo que está pasando por ahí, toda la cantidad de vueltas que se están haciendo en secreto, toda la mano en miradas, toda la gente metiéndose por un lado y por el otro. O sea, hay un despelote en el amor maravilloso, y unos códigos y unas reglas absolutamente rígidas y estrictas de la sociedad, y todo el mundo se la salta por la galleta de una u otra manera. Entonces, digamos, como una especie de pícaro desorden en tiempos muy rígidos. En esa época se enamoran estos dos. ¿Cómo les parece que les va a ir? Pues grave. Resulta que Eloísa es la sobrina de un tipo muy importante, y ese tipo muy importante se va a declarar enemigo de Abelardo y va a hacer una cosa terrible, realmente terrible. Va a contratar a unos hombres para que lo capturen y lo castren, y lo van a castrar. Y Abelardo, pero así, o sea, y Abelardo va a quedar hecho una sombra, yendo de monasterio en monasterio, perseguido por sus ideas. Casi que van a lograr que prohíban sus ideas y lo que escribió, no solamente su figura como ser humano, que ya es una sombra, sino que además tampoco su pensamiento. Esto va a ser una persecución, la cosa más terrible hasta el final. La historia le dará la razón a la razón de Abelardo, porque sus argumentos prevalecerán, pero su vida fue de ahí en adelante terrible. Eloísa nunca lo dejó de amar, y cuando él muere, ella lo entierra. Y cuando él muere poco tiempo después, ya deshecho, ella va a morir muchos años después, con el amor vivo en su corazón hasta el último día de su vida latiendo. Y cuando ella muere, ella pide que la entierren al lado de Abelardo. Entonces, dentro de todas estas historias de amor y dolor, literalmente hablando, una arquetípica es la historia de Abelardo y Eloísa. Dentro de esta situación
en la cual empieza a darse todo este hálito de amor romántico, se va a producir también otra historia. Resulta que las antiguas leyendas, las leyendas más ancestrales que gravitaban en la tradición oral, se van a cristianizar y se van a volver historias de amor también, y van a crear personajes arquetípicos a uno y al otro lado del paso de Calais. Entonces, si bien el mito de Arturo es un mito hecho por los celtas contra los sajones, cuando los sajones llegaron a invadirlos, y es muy anterior a esta época. Ese mito fue varias veces actualizado según los diferentes enemigos. Hay quienes decían que era contra los normandos más adelante, pero el mito es muy antiguo. Entonces va a haber un personaje que es francés, y aquí está la clave, el tipo es francés, se llama Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes va a darle un contenido cristiano a las leyendas dentro de los espíritus de la época, porque son tiempos en que el cristianismo está reinterpretando la antigüedad y está reinterpretando los antiguos espíritus de los bosques. Entonces los tiempos de Merlín, los tiempos de Morgana, los tiempos del aliento del dragón van a desembocar en la búsqueda del Santo Grial como manera de restaurar el orden roto en el reino de Camelot. Entonces ahí es donde entronca las antiguas leyendas de los viejos magos de las épocas célticas con la llegada del cristianismo, y aquí se van a crear arquetipos del amor y de la cultura caballeresca. Entonces la figura de Lancelot va a ser el caballero por excelencia, el virtuoso, el valiente, el honorable, el maravilloso, pero él se va a enamorar de Ginebra, y Ginebra se va a enamorar de él. O sea, la antigua leyenda, el mito arturiano, que es un mito de poder y de espada, a la luz de esta época en la que estamos viviendo, de toda esta forma de conocer la cultura que se llama el mediodía francés, se le llama así el mediodía por toda la significación romántica y todo el hálito que tiene en esa época, va a crear la leyenda de Camelot. Y en la leyenda de Camelot, se van a encontrar Ginebra y Lancelot, y por otro lado Arturo la va a amar, porque es que la tragedia es que Arturo adora a su dama, ¿sí? Ella le debe a él toda la fidelidad, pero en la pasión que ella y Lancelot sienten es más fuerte que todos los pactos de lealtad. Y todos cantan a esta mítica mujer trágica, desgarrada, que es Ginebra. Las heroínas trágicas, las princesas tristes y las mujeres desgarradas por profundos dilemas del amor son una parte fundamental de esta época, y es en ese tiempo cuando se emula una historia muy antigua, pero que aquí con esta época coge otra mirada, que es el tiempo de Camelot y este triángulo trágico entre Ginebra, Arturo y Lancelot.
Ámame, mi Ginebra, en mi corte siempre estás cerca. Cuando los caballeros y los reinos están muriendo, tú estarás junto a mi corazón. Lancelot no siente miedo. Ama a esa mujer Ginebra, la Ginebra de su rey. La ama con todo su corazón y ha peleado contra todo por su amor. Y le dice al amor que le muestre, que le enseñe el camino. Entonces, estos son los amores trágicos, y a pesar de que la leyenda es inglesa, es a través de la cristianización de Chrétien de Troyes y a través del mediodía francés y de este espíritu del amor cortesano que Camelot se vuelve parte de la imaginación también de los franceses, no solamente de los ingleses. El mito se va universalizando y se va popularizando cada vez más en la medida en que el mediodía y las cortes de amor empiecen a llenar de suspiros a los habitantes de una época que hasta entonces había conocido solamente los rigores de la guerra, solamente las invasiones, solamente las movilizaciones de pueblos, solamente los castillos encerrados, solamente los vikingos y toda la gente asolándolos. Después de tanto rigor, vienen estas cortes de amor llenando de perfume y de espíritus a esa cultura francesa de esa época. Desde ahí es que el amor se va empezando a relacionar con los franceses. Y luego este tipo de historias en el siglo XIX harán furor, porque prácticamente todo el siglo XIX estará llevado por este tipo de amores que se inventaron en el medioevo. Entonces, esto que es una parte fundamental, en la Edad Media sí hay guerras, muchas, y hay castillos, muchos, y hay enfrentamientos, pero también hay amores, perfumes, corazones rotos, brujas, encantamientos, hechiceros, hadas. Es un mundo lleno de una gran cantidad de espíritus que lo nutren como un gigantesco mosaico. Pero uno de los espíritus más poderosos de toda la época del medioevo es el espíritu del amor, que representaba esta legendaria mujer que es Leonor de Aquitania, con las cortes de amor, en contacto con el sufismo, en la era provincial, en los tiempos del mediodía francés. Entonces, desde los espacios de las cortes de amor, de los corazones rotos, de los suspiros, de las miradas furtivas, de los pañuelos marcados, de los labios encendidos, de los caballeros trepando en los altos de las torres ante el miedo inminente de la llegada del Señor y la dama esperándolos al otro lado del camino, y desde la tragedia de Abelardo y de Eloísa, el corazón encendido de Ginebra y la lealtad comprometida de Lancelot frente a su juramento de fidelidad con Arturo, y la leyenda de Camelot, y todas estas historias que aún atraviesan las almas de los amantes, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana. El Islam con toda su civilización se va a ver agredido, invadido por este fervor religioso, y estábamos viendo los personajes y todo lo que va a suceder. Las consecuencias de las cruzadas van a ser inmensas. Ellas en sí mismas, como campañas bélicas, no van a llegar muy lejos. En la primera se toman Jerusalén, en la segunda no se ponen de acuerdo y finalmente eso no llega a nada. En la tercera pierden Jerusalén ante la figura majestuosa e impresionante de Salah al-Din, Saladino, el futuro forjador del imaginario de los árabes. Y de ahí para adelante tratan de recuperarlo y no lo van a lograr. O sea que el objetivo fundamental no es que se consiga lo que llaman que se consiga, pero este agite, este batido de pueblos en el fulgor de un fervor religioso, va a producir una cantidad de cosas adicionales a ellas. Una es el contacto entre Oriente y Occidente, que se había visto interrumpido por mucho tiempo. Es el momento en que entran las traducciones de Aristóteles, en que van a conocer una cantidad de historia de los pueblos de Oriente, que a través de este brutal choque se filtra. Y es también en esa época donde va a surgir, y también con este contacto, donde se va a dar uno de los fenómenos más emocionantes del panorama sentimental de la historia.
el amor romántico en Occidente a través de la mítica figura de Leonor de Aquitania, una de nuestras grandes invitadas hoy en Historia del Mundo. Resulta que la cosa viene con una serie de complicaciones. Hoy vamos a ver a Leonor de Aquitania, la historia de los juglares, los trovadores y las cortes de amor, la cultura cortesana francesa. La vez pasada estábamos viendo las cruzadas en forma, ya, cómo se sacudió el mundo con las guerras santas y cómo el mundo allende el Mediterráneo, el mundo de las tierras de los que votaron fue el Urbano II. La segunda cruzada ya tiene a los reyes y la tercera también va a tener a los reyes. Esta segunda cruzada es la que finalmente no logra su objetivo porque no logra llegar, no logra concretarse, pero sí entra en el contacto. Ahí es donde va Leonor de Aquitania. Entonces Leonor de Aquitania va a entrar en contacto con los sufis al relacionarse, aunque sea de la manera tan brutal como lo hicieron, con la gente del Oriente. Los sufis, como lo hemos dicho en muchas ocasiones cuando hemos hablado del Islam, cuando hemos hablado de la India, cuando hemos hablado de Irán, son esta secta del antiguo Irán que cree que el mundo, considera el mundo como un océano de amor cósmico y considera que el amor es un conocimiento. Y que el conocimiento del amor es el que hace que las madres conozcan a los hijos, que los amantes se conozcan entre sí, que los amigos se conozcan a través de las miradas, y es un amor del que todos participamos, pero que en realidad es una forma de una energía cósmica que es el amor a la divinidad, el amor a Alá, en el caso de los sufis, y que se expresa a través del éxtasis de la danza y de la música, y que se convierte en una energía que fluye entre todos los seres humanos y entre todos los seres vivos, entre los animales y las plantas, y que es lo que rodea al planeta, y que es lo que en últimas hace que los actos humanos tengan un sentido, que es el conocimiento del amor. Esta forma de espiritualidad elevadísima, que es la que tienen los sufis, la va a conocer Leonor de Aquitania también, pero Guillermo el Conquistador sí llegó allá. Entonces quiere decir que esta Normandía, que era el territorio que habíamos visto que se le había dado a los antiguos vikingos con tal que dejaran en paz a los francos, se va a volver un súper recontraducado, y de lo súper recontraducado que se va a volver, de lo poderoso que se va a volver, el duque de Normandía es rey de Inglaterra. Entonces, si el duque de Normandía es rey de Inglaterra, es más poderoso que el rey de Francia. Y esto lo pone en una situación sumamente complicada. Entonces el rey de Francia, digamos, todavía no existe Francia, pero el rey de la dinastía de los Capetos, que está intentando gobernar con unos poderes locales gigantescos, decide hacer una jugada a ver si logra fortalecer sus tierras frente al increíble poder de Normandía. Lo que hace es casar a su hijo con Leonor de Aquitania para establecer una alianza con Aquitania,
y a ver si ahí logra, digamos, crear un nuevo equilibrio de fuerzas con respecto al poder que en ese momento tiene Normandía. Entonces se va a casar con ella, y Leonor de Aquitania es un personaje que uno no se imagina en la historia. Este personaje, ella sí quiere ir a las cruzadas. Hay quienes dicen que fue obligada, hay quienes dicen que no, que ella era la más fanática de ir a la cruzada, y que ella quería que su esposo fuera a las cruzadas, y se lo llevó. La primera cruzada era una cruzada papal, porque esa fue la que impulsó, porque en Francia hay problemas graves. El rey Capeto, Luis VI, tiene el problema de que los ducados son más poderosos que su propia figura de rey. El ducado de Aquitania, el ducado de Normandía, el ducado de Anjou son más poderosos que su reinado. Y entonces tiene que ver cómo logra lidiar con estos poderes tan amenazantes. Pero lo que hace la cosa realmente complicada y grave es que el duque de Normandía es rey de Inglaterra. Habíamos dicho que los normandos son los que van a acuñar la historia de Inglaterra y Francia, y las van a volver una especie de siameses unidos por la barriga, a pesar de que los separe el paso de Calais. ¿Por qué? Y esto además va a determinar el idioma, la cantidad de similitudes que hay en vocablos entre el inglés y el francés. Es que resulta que el duque de Normandía se considera con derecho al trono inglés, y se vuelve, desde el momento en que Guillermo el Conquistador invadió la isla de los ingleses de Gran Bretaña. En ese momento la historia de estos dos pueblos queda entrelazada. Inclusive la última vez que alguien le puso una mano encima a los ingleses, la última vez que alguien los invadió fue Guillermo el Conquistador, y esto fue hace mucho tiempo. De ahí en adelante esto no les va a volver a suceder a un costo increíble. Nadie les va a volver a meter la mano a los ingleses.